Buenos días con todos. ¿Se escucha mi audio? ¿Se escucha mi voz? Buenos Para días, doctor. ¿Sí me escucha? Gracias. Hoy día vamos a... No es una clase, ¿no? Pero a repasar o a conocer más sobre neutropenia febril. A pesar que son 29 diapos, en realidad es muy ligero el tema. Ustedes lo van a resolver de manera lógica. El primer punto a tratar y a forma de introducción son los leucocitos y los neutrófilos. Suele uno asumir que los leucocitos no cambian con la edad o que los neutrófilos hacen lo mismo. Sin embargo, fíjense que de acuerdo a la edad hay muchos más leucocitos en el nacimiento, 22.000 en promedio, y se adquiere el valor del adulto arriba de 5.000, de 5 a 10.000, más o menos entre los 6 y los 10 años de edad. A partir de entonces se queda en la cifra de 5.000 a 10.000. Los neutrófilos también cambian con la edad y bastante más que los leucocitos. Es normal que haya, entre comillas, una neutropenia fisiológica, no es como tal. Digamos, hay menos neutrófilos que linfocitos en los primeros años de nuestra vida. Entre 1 año y los 8 años, a veces 9, a veces 10, es normal que haya más neutrófilos que linfocitos. Eso está presente casi en la mitad de la población de niños, la otra mitad los tiene al revés. Destaco esto porque nos va a servir o hay que tenerlo presente al momento de interpretar leucocitos de acuerdo a la edad. También hay variaciones de los leucocitos de acuerdo a la raza. Dice acá, ¿no? Como les había dicho en interpretación del hemograma, lo que importa es evaluar el recuento absoluto de neutrófilos. Y los neutrófilos resulta de la suma de segmentados y bastones. Un RAN en la población blanca está de 1.800 a más. En los negros, en Estados Unidos, se considera más bajo, ¿no? 1.400. Fíjense, los yemenitas, una población árabe, 1.200, ¿no? Hay una variación considerable del límite inferior por raza. En el Perú, pues no sabemos cuánto es nuestra raza. Pero sí, pues la raza negra acá en Perú también debe tener esta variación que se encontró en Estados Unidos. Ahora, también se ha descrito alteraciones en la cantidad de neutrófilos, claro que mínimas, pero al fin y al cabo, por la altura, ¿no? Los naturales y pensiones ancianas que han vivido arriba de los 3.500 metros del mar. A partir de los 50 años, sus neutrófilos tienden a ser menos que aquellos que han vivido en la costa. Ahora, si eso tiene traducción clínica, no. Tiene traducción para el médico, para que no ande pensando cosas raras. También les había dicho, en interpretación del hemograma, que lo que nos importaba era la neutropenia, específicamente la neutropenia severa. Nuestro tema de hoy día es neutropenia febril. La mayor parte de la literatura hace referencia a neutropenia cuando están por debajo de 500. Sin embargo, hay literatura que solo dice neutropenia secas, por ejemplo, toda la escuela de California dice neutropenia secas. Entonces uno debe sobreentender que aplica tanto para la leve, moderada y severa, es decir, a partir de 1.500 para abajo, neutropenia. Pero hay otros, entre los que yo considero que sí es relevante, solo lo aplican cuando tienen neutropenia severa. ¿A cuál le hago caso? El que ustedes gusten.
Eh, También les había dicho la horrible palabra agranulocitosis y les dije, esta palabrita granulocitosis no la tomen muy en cuenta porque varía de acuerdo a la traducción argentina, de argentino-francés, de la mexicana norteamericana. Esta definición no es única, ¿no? Dice que granulocitosis debe ser cuando tengo neutropenia severa y no hay afección de los megacariocitos y no hay afección de series nitrones, ¿no? Es, digamos, es selectiva. Pero para otros, ¿no? La escuela no francesa, es decir, británica, dice, no, no, pues, cualquier cosa por debajo de neutrófilos de 100, y los gringos dicen, no, no, por cualquier cosa por debajo de menos 500, es un cambalache con este término que es preferible no usarlo. Y si lo leen, omítanlo de su mente. Ahora, uno puede tener muchas causas de neutropenia, desde congénitas, adquiridas, etc. Para hablar de neutropenia febril, que es nuestro tema, específicamente hacemos relación con neoplasias y consecuencias de las neoplasias. Es decir, por decirles, yo tengo hoy día una deficiencia de ácido fólico, de B12, ¿no? Tengo pancitopenia, tengo neutropenia producto de la deficiencia de B12, pues tengo una neutropenia de 1000 neutrófilos. Y hago fiebre. ¿Estaría en neutropenia febril? No. No, porque en ese caso, mis neutrófilos, poquitos, pero existen, no me considerarían como una inmunodeficiencia. No, no, a pesar que estoy disminuyendo ese número. Entonces hace referencia este término a las neutropenias producto de neoplasias hematológicas y neomatológicas y las consecuencias de las neoplasias, es decir, postquimio, postradio, post-trasplante, que sí condicionan una inmunodeficiencia. En cuanto a las congénitas, todas las congénitas per se también consideran un aspecto de inmunodeficiencia, también se incluye. Entonces, no es cualquier neutropenia. Primer punto con este problema de la neutropenia febril, hablando solo de neutropenia. Unos dicen neutropenia cualquiera por debajo de 1500. Otros dicen no, mejor menos de 500. Mi sugerencia, y solo sugerencia, no estoy diciendo que se les va a preguntar, es que consideren la de menos de 500. Dos, no se aplica a cualquier neutropenia, se aplica a pacientes que tienen neoplasias, sean in situ, sean extendidas, cualquier neoplasia, y pacientes con enfermedades congénitas, cualquiera. Un síndrome de Down, doctor, sí, también pueden tratar, porque se asume que hay cierto fondo de inmunodeficiencia. Pero si yo tengo neutropenia, porque hoy día fui a la playa, ¿no? Y estuve 3 días camaroneando allí, va a tener neutropenia por exposición al sol. No, eso no significa que yo tenga una deficiencia, ¿no? O no. Neutropenia nutricional, por ejemplo, soy de una de las niñas que vomita y con anorexia y bulimia. Voy a tener neutropenia por reflejo vagal. Pues no, tampoco. Eso no. Tiene que haber un fondo de inmunosupresión e inmunodeficiencia. Ahora, este concepto que les doy van a encontrarlo también un poco cuestionable. No todos tampoco están de acuerdo, la gran mayoría sí está de acuerdo, pero hay algunos que no, que les dicen, independientemente de la condición, neutropenia es neutropenia. Entonces, un problema con este tema es que hay mucha subjetividad todavía. Como ven, la mayor parte de casos hace referencia a tumores, neoplasias. Pero son particularmente frecuentes las neoplasias hematológicas, las que están estudiando en este curso. Por contra, las neoplasias no hematológicas, tumores sólidos, mama, colon, etc., no dan mucha neutropenia, pero en caso que la den, también se considera como neutropenia, ¿no? La condición es que sea una neutropenia en el marco de cualquier neoplasia.
y es más frecuente posquimio. Neutropenia por fármacos. Sí, también se considera parte de la neutropenia febril. Como ven, aparte de los quimioterápicos, la segunda droga que da neutropenias severas, bastante severas y en frecuencia también, son las drogas antitiroideas. Es muy, muy importante. De ahí vienen otros, y esto me sirve para aclarar un mito. Estoy seguro que cuando han hecho su clase de aplasia medular o su práctica, no ha faltado quien les diga, ah, no, el clonampericol da aplasia medular, da aplasia. No, eso se basó en un estudio mal hecho de la década del 70. Y estuvo tan mal hecho que después se dijo, no, sí estuvo mal hecho. 30 años después, yo digo, uy, tengo un edificio de estudio. Y por eso es que en esta tabla dice que los macrólidos tienen mayor riesgo de neutropenia que el clonamfenicol. Si bien en esta lista no hay clonamfenicol, el riesgo de clonamfenicol y aplasia es el mismo que tiene cuando ustedes se ponen ceftriaxona. ¿Y cuáles son los macrólidos? Ahí está, pues, acuérdense de los antibióticos macrólidos. Entonces, criterios, neutropenia. No todos están de acuerdo que tenga que ser severa, como les decía. Hay algunos que dicen, con que neutropenia leve o cualquier neutropenia, se satisface el criterio. Ahora, la cuestión de la fiebre. Ahí sí hay más consenso. Fiebre puede ser un solo episodio de fiebre en más de 38,3. Ustedes dirán, pero, doctor, ¿por qué 38,3? Que no puede ser 38,2. Es que es un criterio gringo y en realidad eso corresponde a 101 grados Fahrenheit. La conversión lleva a 38,3. Pucha, ¿y por qué 101 grados Fahrenheit, doctor? Porque aquellos que tengan la curiosidad, cuando tengan la oportunidad de viajar a Miami, a cualquier Gringolandia, comprarse por un termómetro en Gringolandia, no que llamar en China, sino de los gringos. Y van a ver que el numerito 101 de Fahrenheit está resaltado. ¿Por qué lo resaltaron? Porque el fabricante hace muchos años le dio la gana. Y por eso se asumió esto. Pero bueno. O que tenga fiebre, más de un episodio, mayor de 38 grados por más de una hora. Eso era lo que en mi época se llamaba febrícula, que ya no existe el término, que no se debe usar, ¿no? Y doctor, pero yo he leído que también puede ser 4 horas, sí. Hay, en el Reino Unido, en el Imperial College, dice no, 4 horas para mí. ¿A cuál le hago caso? Que ustedes consideren. En general, yo prefiero hacerle caso a los ingleses que a los estadounidenses, pero bueno, es cuestión de gusto, ¿no? Cualquiera de los. Y existe un tercer término, donde no hay fiebre, incluso puede haber hipotermia. Y eso es válido para los viejos, ¿no? Un viejo de 60 años, un 10% de los viejos de 60 años no hacemos fiebre, tiene infección. 10. A los 70 años nuestra proporción sube a más o menos 12 a 15. Y a los 80 años, no, pues ahí se dispara. Casi un cuarto de los viejos mayores de 80 años nunca hacemos fiebre, sino que hacemos hipotermia. También es válido para inmunosuprimidos. Por ejemplo, no le van a pedir porque haga fiebre a un aplásico con 500 neutrófilos. Es imposible, tampoco. O que me dé una leucemia aguda, que me dé una desviación izquierda. Tampoco. No se puede. Infecciones por gérmenes que no dan fiebre, ¿no? Que es la línea de los clostridios, en general, particularmente el septicum. Ahí tienen los dos criterios. Que haya neutropenia, para uno severa, para otros cualquiera. Que haya fiebre a partir de 38,3 o una fiebre sostenida de más de una hora, o que haya hipotermia. Y digo, hay neutropenia febril en el contexto de una neoplasia o una consecuencia del tratamiento de las neoplasias. También se incluye el refilón casos raros como enfermedades congénitas e intoxicación por fármacos. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta?
Bien, esto es para nuevamente ratificar lo del concepto de neutropenia febril. Esto lo he tomado de una publicación de la Universidad de Stanford, de los californianos, que son un poco contrarias, pero bueno, tienen sus razones interesantes también, donde son básicamente los mismos criterios. Ahora, cuando uno dice neutropenia febril, el chiste está en anticiparse al diagnóstico. Es decir, si yo llego a emergencia ahora, porque ayer ha sido mi quimio, digamos, yo digo, hay emergencia y usted me dice, usted tiene neutropenia febril. Las probabilidades que me hospitalicen y pase a UCI son altas, del orden del 40 y pico %. En cambio, si antes de la quimio se dice, no, este paciente después de quimio tiene un alto riesgo de que vaya a ser neutropenia, entonces le doy las medidas preventivas y así evito que no haya emergencia, que pase a UCI y que se muera. Para eso se creó esta tabla predictiva. En esta tabla dice qué pacientes tienen neutropenia febril de alto riesgo o de bajo riesgo. Alto riesgo de que se muera, alto riesgo de que aparezca la neutropenia febril. Bajo riesgo de que se muera, bajo riesgo de que aparezca. La tabla la dejo ahí, yo no pretendo hacer una discusión sobre la tabla, es para leer y aplicar, es un checking nada más. Y la pueden tener, no es el objetivo que la aplique. Solo que deben saber que las neutropenias entonces se dividen en dos grandes grupos, bajo riesgo y alto riesgo. Y ahí, doctor, usted ha puesto riesgo intermedio. Sí, pero todo en la vida siempre hay algo de intermedio, ¿no? Pero bueno, la idea con ustedes es hablar de la de alto y la de bajo. Bajo riesgo se caracteriza, u otra forma de definirla, muy aparte de esta tabla, por el tiempo. Las de bajo riesgo son neutropenias que se asume van a durar menos de una semana. Y las de alto riesgo son aquellas que se asume, se prevé, se planifica, que me va a durar más de 14 días. En las de riesgo intermedio, pues normalmente. El tiempo es una forma también de separar las neutropenias febriles. Fíjense que las de bajo riesgo casi todas responden al tratamiento, ¿no? Y eso es lo que se quiere, es lo que se busca. En cambio, los de alto riesgo, pues su respuesta es bastante pobre, ¿no? Una vez que entra una neutropenia febril a un hospital, ya le está rondando la muerte. Y la de riesgo intermedio, bueno, ahí va, ¿no? Una respuesta no tan buena ni tan mala. Y ustedes dirán, ¿y para qué aprendemos esto? Si parece más de oncología, de la parte tumoral, pues yo no quiero ver, yo voy a ser dermatóloga, no quiero ver nunca en casa, no me interesa la gente como muere, no, yo voy a ser radiólogo y solo quiero plata. Sí, pero van a ser internos y cuando sean internos se cometen errores, sobre todo porque les van a hacer preguntas, no en este examen, pero sí en el Importancia. En la década de los 70s y 80s, ahí estudió, el 90% moría. En cambio, ahora ha bajado la mortalidad, dependiendo si hago bien o malas cosas, en torno al 30%. Pacientes que tengan SIDA, que se considera una inmunodeficiencia con las genopatías, el riesgo es evidente con neutropenias leves, no necesariamente severas. Ahora vienen ustedes. Acá en listo, la sobrevida de diferentes gérmenes encontrados en objetos inanimados. Ahí están las horas y días que viven. Entonces vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes me entiendan mejor esto en lugar de ir hablando solo, como lo quito. Vamos a ver. Empezaremos con la doctora Fabiana Huancas. Doctora Huancas.
Mm. Quiere dormir, pero no consigue su novia. No. Si no está la doctora Huanca, sí llamaremos a la doctora Geraldine Vidarte. Caray, hoy día todos han marcado asistencia, pero Doctor, buenos días. buenos días, doctora Geraldine. En su opinión, solo por criterio general, ¿qué objeto consideraría el más contaminado que usted o los demás o el resto del personal de salud usemos? ¿Será, por ejemplo, el mandil, los zapatos, el esteto? ¿Qué sería para usted lo más cochino? Doctor, ¿podría ser el estetoscopio? Ya, muy bien, doctora. La doctora nos ha dicho el estetoscopio y tiene la razón, pero no es el más cochino. Está entre los 5 primeros en casi todos los estudios. La membrana de los estetoscopios, para quienes se compraron su Liebman, viene con su repuesto y ahí dice, esta membrana está cambiada al año, ¿no? Porque en cambio, no hasta que te lo roban. Y efectivamente debe ser desinfectada, pero sí es bastante cochina y sobre todo por gérmenes gram positivos, sobre todo, ¿no? Obviamente, desestetos y estáfilos. La doctora Nicho, doctora Yanela Nicho. Sí, doctor. Doctora, la misma pregunta, en su opinión, ¿qué sería el objeto más cochino? Un estetoscopio, me dijo la doctora Vidarte, yo le digo, sí, está más o menos entre el cuarto o quinto lugar de las cochinadas que el personal de salud cargamos. Para usted, ¿cuál sería el más cochino? Doctor, ¿podría ser el guardapolvo, el mandil? ¿El guardapolvo? ¿Sí? O Podría ser efectivo. el atuendo médico. Claro, en general, ¿no? No solamente el mandil, porque ahora El la atuendo, moda usa los el straps. cruz. Ah, muy bien. Sí, también tiene razón, Aparte aunque también ahí podría ser el teléfono, doctor, porque constantemente lo estamos usando, ¿no? ya, muy bien, doctora. Sí, tienen ambos casos razón. De los scraps y de los mandiles, sí son cochinos, pero no porque los usen en el hospital. Son cochinos porque siempre hay personas desubicadas donde van a ver que salen a la calle con mandil, con su uniforme de sala de operaciones, con su gorrito impreso así todo ficho, todo bonito, ¿no? Esa guachafada de salir a la calle. Yo soy doctor, incluso he visto guachafos que caminan con su estetoscopio colgado, en fin. La ropa hospitalaria en general se contamina cuando sale del hospital. Ustedes dirán, ¿por qué, doctor? Porque el material de que están hechos, casi todos, salvo que cuando uno compra ya con de los más chuscos, con algo de cariño se compra algo decente, debe impedir que los gérmenes se proliferen. En mi época había solamente, por ejemplo, scraps blancos, los de sala y los verdes. ¿Okay? Pero ¿por qué escogen ese verde tan feo? Bueno, porque en la década del 80 ahora la ropa hospitalaria todavía no hay en el Perú, en algunas clínicas sí, impregnada de cobre. Pero en esa época era muy simple. Se le podía lavar la ropa blanca y la ropa de ese color hospitalario feo
y bastaba que se extendiera el sol para que absorbiera más UVB que la ropa de color. Entonces después han aparecido las guachafadas, ah, no, pues yo quiero mi uniforme rojito, mi uniforme café, y demás colores, todo el arcoíris, aquí, pero no, ahí se pierde el efecto del beat, porque a nadie le interesa y ya dejan de leer las cosas de los 70s y los 80s. Que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos sí usan, sí, pero usan de color café impregnado, con cobre, no como los de Capris. Bueno. Y lo que dijo la doctora Guicho también es cierto. Los mandiles y la ropa hospitalaria ocupa un séptimo lugar según los ingleses. En cambio, en Chile latino, de todo lo que usamos, lo más cochinos, me refiero a los médicos, enfermeros, de celulares, tablets, en general. En un celular se ha visto que demora, al menos en condiciones experimentales, su pantalla se llena de gérmenes de caca, más o menos en solamente 2 horas. Es decir, yo agarro este celular, le paso mi alcoholcito y chingana, y me toco de vez en cuando, ¿no? Y en pasado 2 horas ya tengo caca en el celular. No, pero si yo me lavo la mano, te lo pongo en mi bolsillo que está usted. No, pues, llama gérmenes de caca, ahí tiene su cola y toda la flor. Bueno, fuera de que sea la caca de uno ya, pero la caca de todo el bioma que lo rodea a uno del hospital al que uno va. Y ya ni hablar pues de aquellos que nunca lavan el celular, que creen que es para toda la vida, o que lo lavan con su y le tiran su polvo encima y con eso lo lavan. ¿No? Ya es una desgracia. Eso se ocupan al primer lugar. Vamos a preguntar al doctor John Corazma. Doctor, buenos días, le escucho. Gracias, doctor. Doctor John, ¿qué otra cosa cochina cree que llevamos los personal de salud en general? ¿O qué otra cosa cochina hay en un hospital? Bueno, lo que yo estaba pensando, bueno, en general creo que la transmisión o la forma más sucia, ¿no?, de un personal médico creo que es la piel. Ese sería un medio, ¿no? Ajá, muy bien, doctor. El doctor hace más que a los objetos inanimados a la transmisión a través de la piel, por el hecho de que no, ahí hay un problema. No le puedo decir sí o no. Si uno evalúa las tablas que publican, esto que te digo, la Escuela de Salud Pública del Imperial College del Reino Unido, ahí se asume que el personal médico se lava las manitas, ¿no? Que uno tiene con qué lavarse las manos, sobre todo con qué lavarse. Pues no se evalúa mucho de eso. En los pocos estudios antes de la obligatoriedad de esto, que habían en la década del 70, decían que sí, efectivamente las manos eran cochinas. Nunca se hizo un ranking de cuán cochino porque no había la misma metodología que ahora. Pero sí le puedo decir que en el Perú, primero, cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a un hospital, no hay baños. En baños de pacientes hay 1 o 2 baños para pacientes y no hay que hacer cola, ¿no? Baño para médicos, aunque no lo crean, hay que hacer cola porque hay 1 o 2. En mi hospital, por ejemplo, para consultorios externos hay un solo baño en el consultorio de dermato, solo para los dermatólogos, los demás hacer cola con los pacientes. En las salas, algo similar. ¿Cómo diablos me piden a mí lavarme las manos si no tengo ni siquiera un baño donde ir, ¿no? Es algo contraproducente. Bien. Con el doctor Arana, José Arana. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué pensaría usted que es lo más cochino? Dentro del mismo ámbito hospitalario, Perdón, doctor, no lo escuché muy bien. dentro del mismo ámbito hospitalario, doctor. Sí, dentro de un ámbito hospitalario.
Mm, bueno, una mala higiene podría ser no fluidos que puedan caer a los médicos por parte de los pacientes. Podría ser. Mala higiene, doctor, se me ocurren tantos colegas que conozco que parece que no se bañan nunca, particularmente en la pandemia, pero bueno. Sí es posible la mala higiene. Eh, Bien, mencionaré que dentro de los hospitales también está, no el water, no el baño en sí, o los pisos, porque siempre hay personal ahora contratado que se encarga de tenerlos limpios. No es infrecuente encontrar un baño limpio. El problema es las cañerías. Hay gérmenes que viven en cañerías de agua. Antes había gérmenes que vivían en cañerías de luz, pero eso ya casi no. Por ejemplo, de toda esta lista, los que viven en cañerías de agua, toda la familia de los clostirios, ¿no? De lejos, pero también están los bichos raros como Acinetobacter, Citrobacter y Proteus, que les encanta vivir allí. De manera que uno puede lavarse la manito y al momento de cerrar el can o de agarrar un objeto metálico que esté antiguo, si se va a contaminar. Las cañerías deben renovarse más o menos cada 20 años. En mi hospital, la última renovación de cañerías, no me refiero a reparar tubitos, no toda la cañería, se renovó en la década del 70 con Velasco, desde Inat, en el Rebagliati. Hacen renovaciones por pisos, pero una renovación por piso la hacen una vez cada 30 años, no todo el mundo. Es una desgracia, incluyendo las clínicas, ¿no? Las clínicas tampoco hacen grandes renovaciones, pero bueno. Entonces hay que tener cuidado en el agua de los baños, por las cañerías, no por la calidad del agua. Finalmente, dos más, y acabo con esto, como vemos, es una clase complicada. Preguntaremos a la doctora a la doctora Nadia Quispe. Doctora Nadia. Llamaremos a la doctora Sola Sánchez. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, doctora. Cambiando un poquito la pregunta, le preguntaré, usted de repente ha visto o de repente ha ido a visitar a algún familiar hospitalizado, sea en clínica, donde sea. ¿Ha notado qué es lo que lleva usualmente el visitante al enfermo, que podría ser un objeto cochino o portador de cochinada? Mm, podrían ser, a veces piden objetos personales, ¿no? Como el celular, Ajá. eh, porque la ropa, bueno, sería menos, ¿no? Creo que principalmente el celular, algo que podría pedir, ¿no? Que le lleven. Ya, muy bien, doctora. En los hospitales públicos, el cariño se demuestra llevando comida. Pero como no dejan pasar comida, Claro. el cariño se demuestra llevando su caja de flujos, ¿no? Una caja de 1 litro, su galonero. Entonces, los pacientes enfermos, si de verdad está enfermo, rara vez pues va a tomarse 1 litro de flujos, nada más que es empalagoso. Entonces lo dejan, pues.
Como no hay refrigeración, quedan a la intemperie y se van colonizando de hongos. En las instituciones privadas, incluyendo el seguro, es como las películas, ¿no? Su globito, su florcita, su cartita. Pues no, las flores son otro objeto cochino. Porque las flores contienen polen. Y en el polen viene la caca de los insectos que han polinizado esa flor. ¿Y qué gérmenes vienen en la caca de insectos? Particularmente esporas. Particularmente esporas, que como recordarán es la forma de resistencia de los clostridios. Entonces por eso no se debe entrar a un paciente con neutropenia, pues lo vamos a ver ahorita, con flores. ¿Y los globos por qué no? Porque los globos han sido manipulados por personas que para hacer los amarres de las pititas usualmente usan sus deditos que principalmente se embeben en saliva. Así que no. No se debe usar eso, es una fuente de contaminación también, no tan fuerte como de la propia personal. Y finalmente, para terminar de fastidiarlos, sería el doctor Ricardo Medina. Doctor Ricardo Medina. Bueno, no está. El doctor Bruno Pisani. Doctor Pisani. Doctor Pisani, ¿qué opina de los piercing? ¿Son cochinos o no son cochinos? Depende, doctor, del lugar donde se lo realicen, ¿no? De repente hay un lugar que tiene las medidas higiénicas adecuadas y no necesariamente sea peligroso. Está muy interesante. Si lo pongo en la ceja, ¿lo permite o no lo permite? O sea, no me refiero al lugar del cuerpo, sino me refiero al lugar del establecimiento en el cual tú vayas a pedir, a ponerte el piercing. No, digamos, ¿cuál sería para usted? ¿Uno en el ombligo o uno en la lengua? ¿Cuál sería más contaminante? En la lengua, doctor. ¿Y entre la lengua y la nariz? Bueno, ahí creo que la nariz. Ok, muy bien. Sí. Ahora, primero desde el punto de vista de lo que le estaba preguntando, por la localización. Todos los piercings son cochinos. En el ombligo, no, pues en el ombligo yo me lavo, yo lo limpio. No, papi. El ombligo es caca. ¿Pero de dónde? Si yo me lavo todos los días. Sí, pero hay caca, se junta caca ahí. Pero mi piercing es, no sé, de plata ya, plata niquelada, ni siquiera es chusco. Igual. El de la boca ya pues ni hablar, ¿no? No sé, no. El de la nariz, pues, el piercing en la nariz, igual que en la población médica, sirve para reservorios de estafilos. Están felices, están happy. Ya, y en la ceja, en la ceja. No, y en la ceja usualmente son contaminados por bacterias. Usted me dice, desde su punto de vista, depende del lugar. Sí, pues eso sí también es cierto, ¿no? Hay lugares donde si me lo hago ahí sentadito en mi sillita con mi espejito y plástico. No. Hay otros que sí son decentes, te dan tu tarjetita, te dicen, mira, este edificio lo he sacado de tal sitio, te marca, bueno. Hasta ahí sí, lo malo es el uso posterior que se les da. Pero yo he visto en las películas, sí, pero estamos hablando de pacientes con neutropenia febril. Yo no estoy diciendo que ustedes no usen esto o que digan, no, fusilatorio no se usa. Si ustedes tratan a pacientes inmunocompetentes que no tengan neutropenia febril, genial, no hay ningún inconveniente. Pero en cambio, si van a ver a un neutropénico febril, ahí sí hay un problema. Dentro de esta categoría,
Se incluyen los lentes de contacto, que tienen que retirarse, los aretes también, que tienen que retirarse por estas mismas razones. Como han visto, no se trata de gérmenes usuales, es decir, estreptococos. Son gérmenes raros. He mencionado Acinetobacter, Serratia, Protus, E. coli, Klebsiella de las Bravas. Todos son gérmenes que per se son gérmenes que normalmente los lapiceros que usan. Sí, era que hay un estudio macanudo sobre los lápices y lapiceros, doctora Ru. La notaría acá, doctor. Interesante esto de los lápices, porque no son los más contaminados, pero sí es una fuente importante de contaminación entre personal de salud para la transmisión de estáfilos. ¿Cómo llega un estáfilo a la nariz? Ustedes dirán, porque se evapora, pero es difícil, ¿no? Tendría que ser, el paciente, por favor, tósame en la cara. Pues ya, ahí me llega mi estáfilo. Bueno, usualmente el estáfilo llega a través del dedo de la misma persona. Y no que se saque los mocos, hay quienes se sacan los mocos, ya, genial, pero no, a veces uno saca porque la comezón. ¿Y cómo llega ahí? Por el lápiz. Y generalmente es el lápiz chupado, masticado, que se prestó de alguien más, usualmente. Y eso sin contar los otros gérmenes que traen. Bien. Entonces les decía, estos son gérmenes no usuales, son gérmenes que per se han estado expuestos constantemente a antibióticos, por lo tanto implican que son infecciones resistentes a algo. Y junto dos cosas, un paciente que no tiene defensas, porque es neutropénico, y gérmenes raros que ya saben pelear contra antibióticos, y por eso se incendia el caso. ¿Qué debo pedir a un paciente con neutropenia febril? En general, los mismos datos. El chiste está no en tanto en lo que yo voy a pedir, sino en cómo lo debo tratar o enfocar, que es lo que ahorita vamos a ver. Yo tengo linfoma. Ustedes están en emergencia. La doctora Geraldine Vidarte está en la emergencia, con el doctor Frank Rojas están en emergencia. Voy y les digo, mire, doctores, tengo fiebre y tos. Y me han hecho quimio hace 3 días, porque tengo el linfoma no Hodgkin. Fiebre y tos, le voy a auscultar y vamos a tomar una radiografía. La conclusión de la radiografía es que usted tiene una neumonía. Entonces van a decir, neumonía adquirida en la comunidad. Genial. ¿Qué le dan? La nitromicina y ceftriaxona y regrese usted en consultorio. Eso no se hace. Otro caso. Soy mujercita. Tengo cáncer de mama. Estoy recibiendo mi quimio. Voy a emergencia. Y el doctor Malca con el doctor García. Les digo, mire, tengo ardor para orinar, mi orina huele mal, tengo náuseas, me duele la cintura y tengo fiebre. Debe ser infección urinaria. Pues sí. Entonces me van a decir, ya, tomémosle un urocultivo, le damos un panadol, y regresa y le damos antibiótico según el urocultivo. Esa mentalidad está bien siempre y cuando sea para un paciente inmunocompetente. Y esa es la parte más importante de la hora y pico que voy a estar hablando aquí. El objetivo de enseñarles neutropenia febril es que si saben que tienen una neutropenia febril o ustedes dicen, lo catalogan como tal, es que no lo deben tratar como un paciente inmunocompetente. Dejan de pensar en neumonía adquirida de comunidad, dejan de pensar en itis no complicadas, dejan de pensar en el paciente inmunocompetente que les han enseñado y lo convierten en un paciente especial. Y eso es lo que busco. Que sean, entonces, ¿qué haría en el caso del paciente que venía con fiebre y tos y tenía linfoma? Se hospitaliza y se le da antibióticos. ¿Qué hacía de la mujercita con cáncer de mama que tiene infección urinaria? Se le da antibióticos sin esperar urocultivo. Eso es lo que quiero que cambie en sus mentes. No que se debe de las tablas, criterios y esas cosas, no. Solo quiero que cambien la mente, la mentalidad de afrontar estos casos. Cuando estos pacientes les aplican y dicen, es un tratamiento antibiótico para un paciente de alto riesgo. Entonces dice, tratamiento empírico significa a la mala, a ciegas. Empiezo con meropenem.
No con claritromicina, amoxicilina clavular, y cosas chichas, no. Ciprofloxacina, no. Se va meropenem y de ahí voy trepando. Voy a pasar a la... Hay una aquí que está más resumida. Bajo riesgo. Cuando un paciente tiene neutropenia febril de bajo riesgo, entonces sí puedo darme el lujo de decirle, ¿sabe qué, señor? Señora, le voy a dar estos 2 antibióticos, amoxicilina y cipro, o levo, como quieran. El asunto es que son antibióticos orales y los cito en 24 horas por consulta externa o lo tengo en observación. Si no soy capaz de decirle que lo voy a atender en 24 horas, no le doy alta. Ese es el chiste, tener esa facilidad. En cambio, si tengo uno de alto riesgo, se le da antibióticos empíricos y se hospitalizan necesariamente. Antifúngicos. Más o menos la regla es cada 3 días. No es tan exacta, pero bueno. Le doy meropenem los 3 primeros días. ¿Sigue la fiebre? Entonces cambio de meropenem, suelo pasar a pipetazo, y si no es pipetazo, piperacilina tazobactam, y si no es eso, le doy meropenem altas dosis. Y ahí se le agrega un antifúngico. En mi época, el único que se conocía era el anfotericina B. Pero ahora tienen opciones muy civilizadas, que es voriconazol y posaconazol, que son un ojo de la cara. De ahí pasan otros 3 días. Si no hay mejoría, vuelvo a rotar y se le da colistina, la última chupadita que tengo de antibióticos. Se le cambia a anfotericina liposomal, si es que hay algo de dinero, y se agrega un antiviral que usualmente es valanciclovir. Los nombres de los antibióticos no les voy a preguntar, insisto, el objetivo de todo esto es conocer que estoy entre una neutropenia febril, cambio en mi disquete y digo, lo voy a tratar diferente, lo voy a tratar como si estuviera muy grave. Acá están otras recomendaciones, como les decía, de qué antibióticos, qué antifúngicos deben dar, eso solamente para conocimiento general, no busco que se lo tengan de memoria. Igual con la terapia antiviral. Finalmente, 2 palabras sobre estos fármacos que aumentan las defensas. A lo largo de su vida, independientemente de la especialidad que tomen, van a tener pacientes y sobre todo familiares, de todos los familiares, que le van a decir, mis defensas están bajas, ¿qué puedo tomar? Las defensas no se evalúan por un hemograma. El hemograma no es bueno para evaluar defensas. Y si quieren hacerlo, recuerden que lo que marca las defensas son sus neutrófilos, no los leucos, no los linfos. Asumiendo que tenga de verdad las defensas bajas, algunas personas les dicen que quieren vitamina C y otras salvajadas medias. Pero también no va a faltar aquel que les va a decir, y les aseguro que no va a faltar aquel que cada cierto tiempo les va a decir, y si pueden usar estas ampollas que suben las defensas, que se llama filgastrin. Son ampollas que surgieron en la década del 2000, son factores, son citoquinas que favorecen la producción de neutrófilos. Cuando salieron se pensó que era la solución a muchas cosas. Por ejemplo, decían, va a disminuir la mortalidad por sepsis, va a disminuir el tiempo de hospitalización, se puede tratar casi todo lo que querían con esto, ya no se van a usar muchos antibióticos. Pero luego de 10 años, para el 2010, quedó claro que su rol era casi de chiste. Solo tienen utilidad en pacientes que tienen neutropenia post-fármacos. Posquimio, posantitiroideos, posfármacos. En otras neutropenias no sirven. Y el hecho de que suban los neutrófilos no garantiza que su paciente disminuya el riesgo de muerte. Es solamente para decirle, mire al familiar,
Mire, hemos subido sus defensas, está mejor de defensas. Ah, pero se me ha muerto. Ah, sí, pero bueno, acaba de morirse, pues él iba a llevar variositos y se murió. No tiene el peso o la importancia. No hay un fármaco que suba las defensas, no hay una miserable vitamina que suba las defensas. Y si tienen algún paciente que quiere que le suba las defensas, o bien le dicen la verdad, o lo engañan y le dan su complejo para que no fastidie. Bien, ¿hasta allí alguna duda o pregunta? Otro punto con las defensas es, doctor Aguilar, dígame, doctor Aguilar. Doctor, muy buenas tardes o buenos días. Buenas. Sí, mi pregunta es con respecto al manejo antibiótico. Si bien es cierto, nos han mencionado los antiseudomónicos, pero si el paciente por A o B razón se contagia por otra bacteria, que, bueno, de acuerdo al esquema del cultivo, tendríamos que hacer, aplicar el antibiótico correspondiente, ¿no? O lo más frecuente es la pseudomona en estos pacientes. Sí y no. Muchas veces, a ver, en neutropenia, que un cultivo le salga positivo es raro, porque para que haya bacteremia, se necesita de que haya neutrófilos que los hayan hecho a los gérmenes difícil el paso al parénquima, a cualquier parénquima, que los hayan tenido circulando hasta que por ahí encuentran una ventana de clase. O dicho de forma técnica, en neutropenia, los gérmenes suelen estar circulando, hay bacteriemia, por no más de 2 horas. En cambio, en un paciente inmunocompetente, las bacterias pueden persistir desde 24 hasta 48 horas según el tipo de germen. Y ahí da tiempo que el cultivo sea positivo. O dicho de otra forma, cultivos positivos en alguien que no es neutropénico, sí, siempre hay que pedirlo porque es muy probable que me dé positivo. Cultivos que me salen positivos en un paciente con neutropenia sí se piden, pero lo más probable es que me salgan negativos y que yo tenga que actuar aún cuando el cultivo salga negativo. Debo asumir que este sigue infectado. No, el cultivo no tiene mucho peso, salvo que salga positivo y sí me va a orientar al tratamiento, sí. Pero si sale negativo no me va a descartar, no me va a ayudar nada. Muy bien. Parte de la neutropenia también consiste, aquí están algunas recomendaciones que les había dado, retiro de prótesis, no maquillaje. ¿Por qué no maquillaje? En general, porque les han dicho en semiología, porque no se puede evaluar muy bien una persona con maquillaje, sí, pero sobre todo porque maquillaje significa, por ejemplo, carmín. Si yo me compro un maquillaje decente, ¿no? No, las doctoras sabrán, pues hay rubores que me compro por 5 soles y hay un rubor que me vale 10 o 12 soles, que es decente, ¿no? El de 5 soles, pues es anilina. Me refiero a los decentes, usan carmín. El carmín se hace a partir de la cocción de un insecto, la cochinilla, y que cuando se cose, se amalgama, va con caca y todo, y la caca de la cochinilla contiene esporas. Por eso es que no se usan maquillajes. No lentes de contacto porque son fuente de hongos, particularmente de tropicalis, de Candida tropicalis. Ya no se debe usar termómetros rectales. En mi época había mucho de esto, ahorita ya no se debe usar. Y el baño diario. Dieta baja en microorganismos. Lo que les decía, no deben ser medicamentos frutas. ¿Quién no lleva fruta en enfermo? A un enfermo en general sí, pero al neutropénico jamás fruta cruda. Jamás. No lácteos y no azúcar, porque el azúcar sirve obviamente de sustento para que crezca toda la flora del hospital. Es como si tener mi caja de jugos es tener mi caja Petri. Y lo del factor estimulante que les dije no es la maravilla, no se prendan las dosis, no es necesario prenderlo, solo quería presentarles de que existe el medicamento, el Nestin, pero solamente en situaciones muy, muy contadas. Bien, doctores, hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Esta exposición, igual que en el grupo de práctica, que se ha hecho una exposición de perfil de población, se la voy a enviar al delegado, que me repartí. El seminario del día viernes, ahora en la tarde, termino de armarlo, también se lo envío para que lo tenga el grupo. Me imagino ya sabe qué grupo va a exponerlo, es que lo puede exponer el día viernes. Igual, la evaluación del seminario
No es que me tengan que entregar a mí nada, simplemente yo igual que hice con el conversatorio. Pero igual los doctores que exponen, yo no les pregunto, ustedes les preguntan, y si no les preguntan, les pregunto a los que no han expuesto y ahí saco la nota. Si no alcanzo a preguntarles, tiene la nota de asistencia, que es 12. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Muy bien, doctores, nos vemos el día miércoles entonces. Ah, por si acaso, hemos hecho un cambio con la doctora Loaiza. No me acuerdo cómo es el cambio, la cosa es que yo hago el miércoles. El miércoles nos vemos también en teoría, en práctica. Muy bien, hasta aquí llegamos.